En este tema vamos a ver una introducción a las técnicas de modificación genética de los insectos. Veremos las técnicas en sí mismas y haremos hincapié en la lucha autocida o técnica del insecto estéril, sobre todo a la técnica del insecto estéril aplicada a Ceratitis capitata, que es la técnica que se utiliza en España. Y aparte he pensado que podría interesaros que incluyera el punto número 4, que es la técnica Riedel, y es una técnica que, aunque no se aplica a la agricultura en sí misma, más bien a las enfermedades del ser humano, es una técnica que es interesante, que conozcáis, que es porque es novedosa y quién sabe, igual en el futuro también se puede aplicar a la agricultura. Aunque la biotecnología agropecuaria ha tardado en arrancar en comparación con la ingeniería genética farmacéutica, sus frutos están empezando a ser espectaculares y se esperan grandes innovaciones con repercusiones comerciales en los próximos años. Desde el descubrimiento de las leyes de Mendel a principios del siglo XX, la mejora de las plantas de cultivo dejó de ser meramente empírica y se convirtió en científica. Las variedades se seleccionaban por ciclos de polinización cruzada, lo que se llama hibridación, y lo que se hacía es escoger aquellos ejemplares con las características más apropiadas. Se han ido creando variedades selectivas que han terminado desplazando a las que existían antes. Posteriormente se introdujo la mecanización en la agricultura junto con la aplicación de productos químicos, los fertilizantes, plaguicidas y herbicidas. Después la Revolución Verde en los años 60, con sus nuevas variedades híbridas y sus prácticas intensivas con abonos y pesticidas, llevaron a grandes aumentos de producción de muchos países que antes tenían graves problemas de suministros de los alimentos. La punta de la lanza, la parte más espectacular de la biotecnología, es la ingeniería genética de plantas. Aún así, podemos hablar también de que hoy día la ingeniería genética se puede aplicar a los insectos. La utilización de los artrópodos, tanto insectos como ácaros, genéticamente manipulados en programas de control integral de plagas, aunque en principio sería un estímulo a un tipo de práctica más ecológica, introduciría nuevos problemas relativos a la seguridad, ya que dichos organismos, una vez realizan su papel, hay que saber qué pasa con ellos. No es como las plantas que están plantadas en un sitio, sino que estos se pueden dispersar. Aquí también, al igual que con los microorganismos, se están intentando añadir rasgos de contención biológica al hacer la modificación genética en los insectos. Pero hay aún grandes lagunas de conocimiento básico sobre la ecología de los insectos que recomiendan ir con mucha cautela en esta línea. Fue en 1982 cuando se realizó la primera integración de ADN exógeno dentro del genoma de un insecto. Este insecto fue Drosophila melanogaster. En la actualidad, el uso de insectos genéticamente modificados es una técnica que está muy desarrollada, ya que se utiliza desde hace más de 50 años. Como acabo de decir, en 1982 fue la primera vez que se insertó un gen dentro de Drosophila, pero hasta esa fecha la selección se desarrollaba mediante hibridación, seleccionando aquellos genes y aquellos caracteres de interés que queríamos que tuvieran la descendencia. La técnica está ampliamente distribuida hoy en día en los laboratorios y ya desde el 2006 se han realizado sueltas de insectos genéticamente modificados en el campo. Los insectos genéticamente modificados, en cuanto a su normativa de utilización, tienen unas diferencias con respecto a las plantas genéticamente modificadas, ya que la normativa de las plantas genéticamente modificadas está muy establecida. Sin embargo, la de los insectos genéticamente modificados no está tan regulada. En la actualidad, sin embargo, son los países quienes toman la decisión en cuanto a los estudios de I+D que se desarrollan con esta técnica. Por lo tanto, cada país es el que decide qué hacer y si utilizar o no los insectos genéticamente modificados. Los artrópodos plaga pueden crear daños al ser humano, los animales y las plantas, ya que pueden ser vectores transmisores de enfermedades y también crear daños directos en ello. Como consecuencia de todo ello, crean unas pérdidas económicas. El método de plagas más utilizado hasta la fecha es el control químico, pero como ya sabéis, tiene muchas consecuencias, entre las que se encuentran las resistencias a los plaguicidas por parte de los
de los insectos o ácaros, los residuos de los plaguicidas en los alimentos y el medio ambiente, la contaminación del medio terrestre y acuático y los efectos secundarios que estos plaguicidas crean en los organismos no diana, como son los enemigos naturales. Por todo ello, es importante buscar nuevas formas de control de plagas que sean más ecológicas y más respetuosas con el medio. Dentro de las técnicas de modificación genética de insectos, la técnica del insecto estéril, TIE, o también conocida como lucha autocida, es la estrategia más importante, ya que tiene más de 50 años de experiencia que avalan su validez, y esto lo que da es una confianza para seguir utilizando nuevas estrategias de utilización de insectos genéticamente modificados. Las técnicas de modificación genética de insectos se pueden dividir según la propensión del insecto genéticamente modificado a establecerse o disiparse, según el éxito deseado y según la heredabilidad de la modificación alcanzada. Ahora vamos a ver cada uno de estos apartados. Según la propensión del insecto genéticamente modificado a establecerse o disiparse, este puede ser autolimitante. Este es el caso de la técnica del insecto estéril o TIE. Como luego ya vamos a ver, en esta técnica lo que se hace es esterilizar a los machos y para que estos, una vez soltados en el campo, no tengan descendencia. Un punto clave en esta técnica es separar a los machos de las hembras para poder esterilizar a los machos. Por lo tanto, el sexado no es posible sin los métodos genéticos, ya que sexar a una gran cantidad de insectos en una fábrica, en una biofábrica, es imposible sin utilizar estos métodos genéticos. Los machos estériles son autolimitantes, ya que mueren al poco de ser soltados después de copular con las hembras y lo que hacen es transmitir el esperma estéril a estas para que no tengan descendencia, por lo tanto, estos machos mueren sin descendencia. La propensión del insecto genéticamente modificado a establecerse o disiparse puede ser autolimitante, como hemos visto en el caso anterior, o autosostenible, como es el caso de Wolbachia. Wolbachia, no sé si os acordáis de temas anteriores que la hemos visto, es una bacteria que crea incompatibilidad citoplasmática y lo que hace es que dos individuos de una misma especie sean capaces de reproducirse entre ellos. Entonces, en este caso lo que interesa es en este caso lo que se hace es modificar genéticamente al insecto introduciéndole mediante una microinyección la bacteria y de esta manera aquellos insectos que tienen la bacteria pueden reproducirse entre sí y si se hacen sueltas en campo en un lugar donde haya individuos que sean más dañinos como que puedan por ejemplo ser portadores de una determinada enfermedad, lo que ocurre es que en el campo entre ellos son incapaces de reproducirse y podría disminuir la población de aquel insecto más dañino y también pueden seguir reproduciéndose entre sí aquellos insectos que tienen incorporada la bacteria. Por lo tanto, la frecuencia del gen modificado ha de permanecer en el campo, ¿no? Una vez realizadas las sueltas o incluso aumentar en la población mediante su propia autorreproducción y de esta manera sustituirían a aquellos otros insectos que son más dañinos. Un ejemplo de este tipo de estrategia es la de proteger al mosquito Anopheles de la infección del Plasmodium, que es el transmisor de la malaria. Las técnicas de modificación genética de insectos se pueden catalogar según el éxito deseado en supresión de la población, reemplazo de la población u otros. Dentro de supresión de la población nos encontraríamos otra vez con la técnica del insecto estéril. Este, como ya hemos visto, es un método autolimitante. ¿Y qué es lo que hace exactamente para poder autoeliminar? Pues, por ejemplo, elimina a las hembras. En el caso de Ceratitis capitata, lo que se hace es que en el estado de huevo, los huevos los huevos no. Ceratitis está genéticamente modificada para que los machos sean termorresistentes y las hembras sean termolábiles. Entonces, en el estado de huevo lo que se hace es ponerles una determinada temperatura un poco elevada, de tal manera que aquellos que sobreviven son solamente aquellos que son machos y a partir de ahí ya pueden seguir produciendo
produciendo Ceratidis capitata hasta llegar al estado de adulto. También lo que se hace en este caso es una distorsión del ratio de sexo, ya que lo que se hace son soltar machos estériles, por lo tanto la cantidad de machos que hay es mucho mayor que la de hembras. En el caso de reemplazo de la población, lo que se quiere es convertir al insecto en una forma menos dañina. El insecto genéticamente modificado depende de su habilidad para poder persistir y propagarse entre la población objetivo. Es un sistema de deriva genética autolimitante, que puede aumentar inicialmente la frecuencia alélica después de su suelta. Es un sistema que está en desarrollo. El éxito deseado también puede ser otro, como por ejemplo, unos japoneses diseñaron un mosquito transgénico con el cual, mediante su saliva, se podía inyectar una vacuna contra la malaria. Es un caso que es muy controvertido porque, aunque el mosquito está diseñado, no se ha podido poner en práctica esta técnica, ya que puede haber muchos efectos secundarios, como por ejemplo es que si el mosquito se sabe que en aquellos lugares donde hay malaria puede incluso picar a las personas 100 veces al día, y con esto igual sería suficiente para que el mosquito funcionara y vacunara a aquellas personas contra la malaria. Sin embargo, tampoco se sabe hasta qué cantidad puede tolerar una persona, porque a lo largo de su vida, digamos que esa vacuna sería efectiva, pero no se sabe si podría ser también contraproducente. Las técnicas de modificación genética de insectos pueden clasificarse según los métodos por los que la modificación hereditaria es alcanzable. Estos pueden ser de genética clásica, de ADN recombinante u otros métodos. Dentro de otros métodos se encuentra la técnica Riedel, que lo que se trata es que mediante una microinyección se inserta un gen en el mosquito que transmite el dengue y de esta manera se puede controlar la enfermedad. Más adelante desarrollaremos un poco más esta técnica. La paratransgénesis trata de reducir la competencia del vector mediante la modificación genética de los simbiontes que viven con el insecto. Por ejemplo, puede ser también el caso de Wolbachia, pero en este caso lo que se hace es modificar genéticamente a Wolbachia e introducirla en el insecto de interés, de tal manera que el insecto, de alguna manera, es un insecto genéticamente modificado también. Estrategias de insectos no genéticamente modificados que utilizan Wolbachia genéticamente modificada se han utilizado como una variante de la técnica del insecto estéril y como mecanismo de producir refractariedad. La variante de la técnica del insecto estéril que utiliza Wolbachia se llama IIT, o técnica del insecto incompatible. En este caso lo que se hace es criar en laboratorio una determinada especie de insecto que tiene una cepa de Wolbachia que es incompatible, que hace incompatible reproductivamente con aquel otro individuo que está en el campo y aquel contra el que queramos luchar. De esta manera, cuando copulan entre sí, no pueden tener descendencia. Otra estrategia de insectos no genéticamente modificados que utiliza Wolbachia es el mecanismo de producción de la refractariedad. Este es un caso parecido al anterior, la diferencia es que se utilizan insectos que rara vez se ven afectados por Wolbachia, como es el caso de Aedes aegypti, el transmisor del dengue. En este caso lo que se hace es incorporar a Wolbachia mediante una microinyección en el insecto, y de esta manera, cuando los insectos son liberados en el campo, y copulan con las hembras salvajes, se crea una incompatibilidad reproductiva que hace que no puedan tener descendencia. Esta técnica ya se ha utilizado en campo en Australia y se están haciendo pruebas para utilizarlo en Vietnam. Dentro de las técnicas de modificación genética de insectos, la lucha autocida o técnica del insecto estéril es el primer método de control de plagas que se vale de la genética. Esta consiste en inundar las poblaciones plaga con individuos estériles de su misma especie, con el fin de reducir la población plaga.
La lucha autocida, mediante irradiación de los machos, lo que quiere es producir en estos esterilidad, pero sin llegar a que pierdan su compatibilidad sexual, ya que los machos irradiados son más débiles, son como enfermizos. De esta manera, lo que se quiere es neutralizar el potencial reproductivo de la especie plaga que está en el campo. Y el objetivo que se quiere lograr es llegar a disminuir el nivel poblacional de esta plaga. Esta técnica se ha venido utilizando para erradicar especies plaga que son vectores de enfermedades, especies de importancia médico-veterinaria y plagas exóticas invasoras. La lucha autocida también se ha utilizado para contener y expulsar especies plaga de una zona, como por ejemplo plagas exóticas invasoras. Y también se ha utilizado para disminuir la población de una especie plaga que ya esté establecida. ¿Cómo se ha podido desarrollar la técnica del insecto estéril? Pues ha sido a raíz de una serie de acontecimientos y de investigaciones científicas que han podido llegar a desarrollar esta técnica. En 1895, Röntgen, que fue un científico alemán que descubrió los rayos X. Es este señor que aparece aquí en la foto. En la foto de abajo aparece un aparato de rayos X de la época. En 1903, Bonn estudió los efectos de estos rayos X sobre los sistemas reproductivos y el desarrollo de los insectos. Más tarde, en 1916, Brunner encontró que bajas dosis de rayos X podían reducir la capacidad reproductiva del escarabajo cigarrillo, mientras que dosis más altas lo podían matar. En 1926, Müller demostró que la radiación con rayos X causaba cambios heredables en la mosca Drosophila melanogaster. Hizo dos observaciones muy importantes que están muy relacionadas con la lucha autocida. Por un lado, encontró que uno de los tipos más frecuentes de mutaciones inducidas eran las mutaciones letales. Él estaba preocupado porque la radiación produjera en los machos una esterilidad parcial. De esta manera, estas mutaciones que se producían en la mosca no eran transmisibles a la descendencia. Se puede decir que en 1937 nació esta técnica del insecto estéril. Fue un científico llamado Knipling a quien se le ocurrió aplicar esta idea de utilizar los rayos X para esterilizar al control de insectos. Knipling decidió utilizar esta técnica y esterilizar al gusano barrenador del ganado para afectar a su proceso reproductivo natural mediante mecanismos químicos o físicos. La técnica del insecto estéril requiere criar enormes volúmenes de insectos de la especie elegida en una biofábrica y esterilizar a los machos con dosis bajas de radiaciones. Estos machos estériles después se liberan en las zonas infestadas, donde se acoplan con las hembras silvestres. Si la cantidad de machos estériles supera con creces a los machos silvestres, la población silvestre podría llegar incluso a desaparecer. Una vez esterilizados los insectos, estos se liberan en el medio ambiente en números muy grandes, de hasta 10 o 100 veces el número de insectos nativos, con el fin de que se apareen con los insectos nativos que están presentes en el medio ambiente. Una hembra nativa que se aparea con un macho estéril producirá huevos, los cuales no serán viables. Como en la población había entre 10 y 100 veces más insectos estériles que nativos, la mayoría de los cruzamientos serán estériles. A medida que pasa el tiempo, el número de insectos nativos se reducirá y aumentará la proporción de insectos estériles en relación con los normales, llevando de este modo a la población nativa a la extinción. La técnica del insecto estéril ha sido utilizada para controlar y erradicar insectos en todos los continentes, exceptuando en la Antártida. Ha sido utilizada contra muchas especies. Aquí tenéis una lista de la mayoría de las especies con las que se ha utilizado la técnica del insecto estéril. La mayoría de estas son plagas en la agricultura o en la ganadería, aunque algunas son transmisoras de enfermedades también para el ser humano. Cochliomia omnivorax, conocido como el barrenador del ganado, es el primer parásito obligado de vertebrados de sangre caliente y es el primer insecto controlado mediante la técnica del insecto estéril. Antes de 1988, el gusano barrenador estaba confinado en las zonas tropicales y subtropicales del continente americano. Cuando se descubrió en Libia, supuso un peligro para el resto de África, Asia, el Oriente Medio y el sur de Europa.
La TIE se utilizó a principios de la década de los 90 para erradicar el gusano barrenador en el norte de África. Durante la campaña de erradicación, que duró un año, se dejaron caer cajas de cartón de machos estériles del gusano barrenador en una zona de más de 40 kilómetros cuadrados. En el momento de mayor intensidad de las actividades realizadas en el norte de África, se estaban liberando semanalmente 40 millones de insectos. Estos se transportaban desde México en un avión. La cantidad de casos confirmados de presencia del gusano barrenador en Libia había llegado casi a 3.000 en septiembre de 1990 y en marzo de 1991 ya no quedó ningún caso. La TIE se aplicó durante 20 años para erradicar el gusano barrenador en América del Norte y en México, y se están llevando a cabo actividades para erradicarlo en toda Centroamérica. La mosca tsetse es un vector de la devastadora enfermedad trifanosomosis, que causa la enfermedad del sueño en el ser humano y nagana en el ganado. En este caso, la técnica del insecto estéril se utiliza para el control de una plaga que afecta a la salud humana. La trifanosomosis es una limitante muy severa en la producción de ganado en casi 2/3 partes de África subsahariana. Los controles locales actuales son costosos y su efecto se ve disminuido por la resistencia del trifanosoma a los medicamentos, efectos colaterales del uso continuo de agroquímicos, expansión de la distribución de la mosca hacia nuevos agroecosistemas y la falta. A través de programas piloto utilizando la técnica del insecto estéril, áreas libres de tsetse fueron creadas en Burkina Faso y Nigeria, y en 1997 la mosca tsetse fue erradicada en Zanzíbar y Tanzania, resultando en la desaparición de la enfermedad en el ganado. El beneficio inmediato es el incremento en la tasa de supervivencia del ganado, pero lo realmente importante son los beneficios a largo plazo. La ausencia de la enfermedad permite la introducción de razas exóticas de ganado mucho más productivas, resultando en un incremento en la producción de leche, carne y fuerza de tiro animal para trabajar la tierra. Son varias las moscas de la fruta a las que se les ha aplicado la técnica del insecto estéril. La mosca del Mediterráneo, la mosca del melón, la mosca de la cebolla, la mosca de Queensland y la mosca mexicana de la fruta. Os voy a hablar más detenidamente de algunas de estas. El establecimiento de áreas libres de moscas de la fruta ha abierto nuevos mercados para productos agrícolas que previamente no podían ser exportados o que requerían de tratamientos post cosecha debido a la presencia de mosca del Mediterráneo u otras moscas de la fruta. Utilizando la técnica del insecto estéril, la mosca del Mediterráneo Ceratitis capitata ha sido erradicada en México, en California y en Florida. El uso de la técnica del insecto estéril de manera preventiva en California, en lugar de los tratamientos a base de agroquímicos, ha reducido los costos del control en al menos un 50% y ha permitido continuar con las exportaciones de productos agrícolas. La mosca del Mediterráneo fue erradicada en Chile en 1995. Asimismo, actualmente existen programas de control y erradicación que utilizan la técnica del insecto estéril en Guatemala, Perú, Argentina, Portugal, Jordania, Israel, Sudáfrica, Australia y España. Después de un programa de técnica del insecto estéril extensivo y bien coordinado, la mosca del melón fue erradicada en la isla de Ryukyu, al sur de Japón. La erradicación ha abierto las puertas a la exportación en cantidades sustanciales de frutas y hortalizas al resto de Japón. La mosca de la cebolla está siendo controlada año tras año en campos de cultivo holandeses mediante la liberación de moscas estériles producidas por una compañía privada. La mosca de la fruta de Queensland ha sido erradicada en el sur y en el oeste de Australia. Hay que tener en cuenta varios requisitos para que la técnica del insecto estéril tenga éxito. Que no se produzcan nuevas invasiones de insectos fértiles, que la población sea cerrada, que sea una isla o una región en concreto que esté rodeada de montañas o que tenga un clima concreto. Liberar el número suficiente de machos estériles para superar el crecimiento natural de la población salvaje. También hay que tener en cuenta el ratio TIE, es decir, el ratio que hay entre el insecto estéril y el salvaje. Las liberaciones tienen que realizarse en el momento en que la población salvaje sea reproductiva. Tiene que poder haber una competencia y un éxito por parte de los machos estériles frente a los machos salvajes con respecto a las hembras salvajes. También otro requisito es el comportamiento en toda la zona afectada por la plaga
y cuándo hay que realizar las liberaciones. La dosis correcta de irradiación también hay que tenerla en cuenta, ya que esta tiene que ser una dosis muy concreta. Si nos pasamos de irradiación, estos machos serán enfermizos o morirán, así que la irradiación tiene que ser la justa, para que los insectos que estén irradiados tengan unos comportamientos óptimos. Otro requisito a tener en cuenta es que la cría sea una cría sana y de alta calidad, para que estos machos puedan competir con los machos salvajes en el campo. La técnica del insecto estéril se utiliza en España, en la Comunidad Valenciana, donde se crían en una biofábrica individuos de Ceratitis capitata para poder hacer sueltas en la Comunidad Valenciana y competir esta plaga que crea grandes daños económicos. Esta plaga se cría en una biofábrica, es la segunda biofábrica más grande que existe en el mundo de Ceratitis capitata. Y una vez estos individuos se crían, se llevan a esterilizar, y una vez los machos son estériles, se hacen sueltas en el campo mediante avionetas por toda la Comunidad Valenciana. De esta manera, los machos que se han soltado compiten con los machos salvajes y fecundan a las hembras salvajes, y así se puede reducir la población de Ceratitis capitata y reducir así como consecuencia los daños. Se hacen estudios de eficacia de esta técnica. Lo que se hace es que un técnico va al campo, recoge la fruta que está infestada, la abre y cuenta los huevos que hay en ella. Mira a ver qué cantidad de huevos eclosionan y cuántos de ellos llegan a ser adultos. De esta manera se puede tener una idea de si está funcionando o no está funcionando la técnica. Para ello, primero es necesario conocer cuál es la infertilidad natural en el área de control, el tipo de fruta, porque puede afectar de una manera diferente la plaga a una fruta u a otra, y el personal que haga estos estudios ha de estar cualificado. También hay que diseñar un método de identificación del esperma estéril de Ceratitis capitata. Para ello tenemos que conocer genéticamente y poder diferenciar entre ellos a la hembra salvaje, al macho estéril y también al macho salvaje. El macho estéril es un macho que tiene una modificación genética, con la cual, como ya he explicado antes, aquellos huevos que de ellos van a salir un macho son termorresistentes y de los que van a salir una hembra son termolábiles. Así, en el momento que estamos criando el insecto en la biofábrica, en la primera etapa, que es la etapa de huevo, podemos ya separar para solamente criar aquellos que son machos. Entonces se ahorra mucho dinero también en dietas y en mantenimiento de estos individuos si ya directamente descartamos a las hembras desde el principio. Estos machos, una vez se llevan a irradiar, se enmarcan ¿lo veis?, con un tinte rosa que hace que se puedan diferenciar también en campo y poder realizar luego los estudios post-tratamiento. Además de poder diferenciar entre hembra, macho estéril y macho salvaje, también tenemos que poder diferenciar genéticamente entre macho estéril y entre macho salvaje, y también se puede diferenciar esto también entre su esperma, de tal manera que cuando se cojan a las hembras en el campo se puedan sacar sus espermatecas y estudiar en ellas el semen, si viene de un macho estéril o de un macho salvaje. Estos estudios se pueden realizar la diferenciación entre las hembras salvaje, macho estéril y macho salvaje mediante el cromosoma Y del patrón de IETS, de los marcadores moleculares que ya expliqué en el otro tema. Y también entre los dos machos se pueden diferenciar mediante los patrones RFLP mitocondriales, mediante el esperma. Mediante los ITS y los marcadores moleculares RFLPs se pueden diferenciar entre machos y hembras, entre machos estériles y no estériles, y también entre el esperma estéril y el esperma no estéril. En el primer gel sería como se vería para poder diferenciar entre el cromosoma Y. En el gel en medio identificaríamos la línea estéril, que son las dos banditas.
y en el tercer gel se identificaría el tipo de esperma, si es estéril o no es estéril. El que tiene la línea roja es aquel esperma que es estéril. Para poder obtener el esperma de dentro de las hembras, lo que se hace es abrir a la hembra, sacarle su espermateca y de ahí poder obtener el esperma para poder hacer el estudio genético. Para ello utilizamos los marcadores moleculares y, como se ven los resultados en los geles, con las dos flechas roja y azul, se pueden diferenciar entre aquel esperma que proviene de un macho salvaje, que es el que tiene la flecha azul, de aquel que viene de un macho estéril, que es el que tiene las dos bandas que están marcados con la flecha roja. Una vez ya podemos diferenciar entre machos estériles y machos salvajes mediante la técnica de la biología molecular, podemos realizar ensayos de semicampo para ver si los machos estériles son igual de eficientes a la hora de copular con las hembras que los machos salvajes. Para ello se realiza un ensayo de semicampo en el cual se eligen unos árboles al azar que se introducen dentro de unas jaulas, y en cada una de estas jaulas se introducen un número de hembras y de machos estériles y salvajes para hacer los ensayos. En unas jaulas, como se puede ver aquí en la tabla, en unas jaulas se meten hembras que son salvajes con machos salvajes también, hembras que son salvajes con machos estériles y machos salvajes, y en la última fila se puede ver que se introducen hembras salvajes con machos estériles, que son los V8 que viene de Viena 8. En la segunda columna obtenemos el número de hembras que han sido analizadas para este estudio. En la tercera columna tenemos el número de hembras que han sido fecundadas, que han dado positivo en su fecundación. Como se puede ver en los resultados, en la primera fila tenemos un número de 11, o sea que de las 12 hembras analizadas, 11 habían sido fecundadas. En la segunda columna es de 33, o sea que de las 36 hembras analizadas, 33 habían sido fecundadas. Y en la tercera, de 28 hembras fecundadas, de 28 hembras analizadas, 28 habían sido fecundadas. Incluso en este punto ya se puede ver cómo aquellos que tenían en el ensayo los machos que son estériles son igual de competitivos, incluso hasta un poco más competitivos que los machos salvajes, ya que ahí se ve el 0,96 frente al 0,92. En las dos últimas columnas es el resultado del estudio en cuanto al origen del esperma. En la primera fila tenemos 11 de esperma procedente de machos salvajes frente a 0 de macho estéril, y esto se debe a que este es el resultado de aquellas jaulas que tenían solamente machos salvajes. En las dos segundas cuadrículas tenemos 11 referente a aquellas hembras que han sido fecundadas con machos que son salvajes, frente a 22 que son aquellas hembras que han sido fecundadas por machos estériles. Por lo tanto, el macho estéril es más que competitivo con el macho salvaje, es que incluso fecundó más hembras frente a un mismo número de machos introducidos en las jaulas. Y en la última vemos como tenemos el número de 27, que corresponde a la cantidad de hembras que han sido fecundadas con los machos estériles, o sea, 27. Por lo tanto, como conclusión de este estudio, sí que podemos decir que los machos estériles son competitivos, igual, incluso más competitivos que los machos salvajes a la hora de copular con las hembras salvajes. Este es un estudio que se llevó a cabo para conocer hasta cuánto tiempo podemos tardar en identificar las hembras y encontrar esperma en su interior. No es lo mismo si el técnico tiene que ir al campo todos los días a recoger las trampas para poder hacer los estudios, o si podemos dejarlo, por ejemplo, poner las trampas un día y que duren una semana y recoger una cantidad de hembras y analizar luego estas hembras de golpe. En este estudio se pudo conocer que las hembras se pueden dejar en el campo hasta 7 días y el esperma se sigue identificando durante este tiempo en el laboratorio. La técnica del insecto estéril
Es un método de lucha biológica contra las plagas en el campo en el que 2 centros españoles son pioneros, con un proyecto único en Europa para combatir la mosca de la fruta Ceratitis capitata, y que une la preservación de la biodiversidad con la mejora de la calidad de la producción citrícola. La iniciativa se desarrolla en el área citrícola de la Comunidad Valenciana desde 2 centros, el Centro de Evolución de Insectos Estériles que se encuentra en Moncada, en Valencia, y la Bioplanta de Insectos Estériles que está situada en Caudete de las Fuentes, en la provincia de Valencia también, en colaboración con la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que es el organismo dependiente de la ONU que lidera este tipo de proyectos de técnica del insecto estéril en el mundo. A la técnica del insecto estéril se unen otras técnicas como son la de confusión sexual para que los machos no logren fertilizar a las hembras, y las trampas de feromonas, y también la utilización de enemigos naturales. El proyecto también responde a una necesidad legal, ya que se prohibieron los tratamientos químicos aéreos, que eran como tradicionalmente acometía la lucha contra la mosca del Mediterráneo. La técnica del insecto estéril aplicada a Ceratitis capitata es una técnica que permite combatir la plaga en el área citrícola de forma sostenible y de respeto al medio ambiente. Con este sistema se busca controlar la plaga por debajo de los umbrales económicos de daños. Aquí os he puesto un link que es un vídeo en el cual os explica cómo se lleva a cabo este proceso de la técnica del insecto estéril en Ceratitis capitata. Yo creo que sería interesante si lo vierais porque os aclararían muchas dudas de cómo funciona y cómo se lleva a cabo esta técnica, y además porque como práctica vais a ir a visitar estos 2 centros que os acabo de nombrar, y creo que así una vez vayáis pues iríais más preparados y podríais aprender más. Resumiendo lo que os acabo de contar, la técnica del insecto estéril tiene unas ventajas, y es que es ecológica, es sostenible y respeta el medio ambiente, pero también tiene unos inconvenientes, y estos son que utiliza la irradiación, que los machos irradiados, si no se les da la cantidad justa de irradiación, pueden ser más débiles, enfermizos, y no compiten de la misma manera con los machos salvajes, ni pueden llegar a copular el mismo número de hembras, y que no funciona bien con todas las especies, como ya os conté, como por ejemplo con Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. No se puede utilizar la técnica de insecto estéril. Hay una empresa en Oxford que se llama Oxitec que ha inventado una solución para, digamos, mejorar la técnica del insecto estéril. Es una técnica parecida a la técnica del insecto estéril, ya que se trata de soltar insectos, pero en este caso con un gen modificado que tiene una mortalidad dominante en el insecto. Esta técnica tiene la ventaja de que no se utiliza irradiación en ella, por lo tanto se puede utilizar con aquellos insectos que no pueden ser irradiados. Esta técnica se ha probado para Aedes aegypti y se utilizan mosquitos que son genéticamente modificados para que estos no puedan tener una descendencia fértil. Aedes aegypti es un mosquito que es capaz de transmitir varias enfermedades al ser humano. Enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya o el zika. Solamente con el dengue ya hay unas 50 millones de personas infectadas en el mundo y unas 25.000 muertes al año. Estas enfermedades, que en un principio nos pillaban de lejos porque no estaban en España ni en Europa, han empezado a aparecer debido al cambio climático. Estos mosquitos se han ido extendiendo y han ido apareciendo en zonas donde antes no estaban,
principalmente en el Mediterráneo, y desde el 2015 el Zika se encuentra en España y en Europa, y desde el 2018 el dengue también. La técnica Riedel controla a los mosquitos mediante la modificación genética. Es una técnica que es similar a la técnica del insecto estéril, ya que los mosquitos modificados genéticamente no pueden tener descendencia como en esta, pero se elimina el paso de la irradiación, con los beneficios que esto tiene. Como podéis ver en el dibujo que hay abajo a la derecha, lo que se hace en esta técnica es la microinyección de un gen que es letal para el mosquito, de tal manera que los mosquitos macho, que son estériles, se cruzan con las hembras y no pueden tener descendencia fértil. En el ciclo biológico de un mosquito criado en una cría masiva, lo que se hacen es juntar a machos y hembras entre sí, que ponen huevos, estos huevos se crían y una vez las larvas eclosionan y después nacen nuevos mosquitos. Con la estrategia Riedel lo que se hace es insertar mediante una microinyección un gen añadido que lo que hace es que produce una proteína que se llama TTA, que inhibe el funcionamiento normal de las células. Es, digamos, como que el insecto produce un autoveneno. ¿Esto qué hace? Esto, digamos, que mata al insecto, pero ¿cómo se pueden hacer estos insectos estériles? Pues el insecto este tiene también la característica de que si se le suministra en el laboratorio tetraciclina, los mosquitos pueden desarrollarse. De esta manera se pueden separar a las hembras de los machos y quedándonos con los machos, que además son los que no pican y no transmiten el dengue. Una vez tenemos una gran cantidad de machos que tienen esta característica genética, se hacen sueltas en el campo y entonces los mosquitos liberados copulan con las hembras, pero al no suministrárseles esa cantidad de tetraciclina en el campo, se sienten enfermos y enseguida mueren. Cuando las crías de estos insectos, de estas hembras que han copulado con los machos estériles, nacen, como el gen de la proteína añadida, el mosquito transgénico, este gen es dominante, entonces se transmite a la descendencia y al estos no tener la tetraciclina, entonces se mueren. Las poblaciones de esta manera se consiguen reducir entre un 81 y un 93%, lo que baja los casos de transmisión de la enfermedad del dengue. Un resumen de cómo producir los mosquitos transgénicos sería recoger los huevos de los mosquitos, insertarles el gen y a estos mosquitos con el gen insertado, si no se les da tetraciclina se mueren y si se les da el antídoto, que es la tetraciclina, siguen viviendo. Estos mosquitos se liberan y una vez copulan enseguida se mueren porque no tienen la tetraciclina en el campo y su descendencia, como hereda esta característica, este gen, porque es un gen dominante, entonces también mueren. Oxitec ya se ha puesto manos a la obra para, además de haber desarrollado el mosquito transgénico contra la malaria, crear otros insectos transgénicos, esta vez que causan daños en la agricultura. Los insectos elegidos son insectos que bien tienen una distribución mundial o que también crean pérdidas económicas muy grandes. Este es el caso de la palomilla de la col, que ya ha sido probada en Gran Bretaña. El gusano rosado del algodón también ha sido ya desarrollado, pero todavía falta por probarlo en campo. La mosca de la fruta del Mediterráneo falta todavía por probar, pero ya ha sido aprobada su prueba en Australia para el año que viene. La mosca mexicana de la fruta todavía está en proceso de evaluación. La mosca del olivo falta por realizar la prueba del campo. Su solicitud ha sido realizada este año en España, pero sin embargo no ha sido aprobada por el Estado. El caso del minador del tomate tuta absoluta todavía está en desarrollo. Y con esto ya estaría todo. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que ahora tengáis un poco más claro cuáles son las técnicas de modificación genética aplicadas a los artrópodos, que dentro de estas técnicas la más utilizada es la lucha autocida, aunque hay otras y con otros fines, no solamente en la agricultura, sino también en fines médico-veterinarios.
Y también hemos visto algunos ejemplos de su aplicación que puedan ser curiosos. Si tenéis cualquier duda, por favor no dudéis en escribirme y estaré encantada en poder atenderos. Un saludo a todos.